$40.000 más. Entonces parece que hubiese una confabulación entre la persona que hace el edificio y el verdadero dueño del terreno. ¿Quiénes tienen que velar por esta norma? Vale, esa es una buena pregunta que nos permite hacer una reflexión general. Quizás por ahí debimos haber comenzado. Una cosa es comprar la latita de leche del ejemplo y otra cosa es comprar una propiedad, ¿no? Son dos cosas distintas. Una es un gasto cotidiano que uno puede hacer para alimentación, el otro es un bien patrimonial de gran valor, que normalmente le cuesta al consumidor tener el dinero suficiente para poder efectuar la compra. Entonces, cuando está en esta situación el consumidor, y a la vista de todos los fraudes que nos rodean, debe de ser un poquito precavido, ¿no? Entonces debe tomar algunas medidas, como comentábamos en la entrevista que me hiciste, Rafael, ¿no? Y lo primero que tiene que hacer para evitar esto es verificar en el registro público si quien le vende es el legítimo propietario y constatar si el inmueble tiene algún tipo de carga, gravamen, hipoteca o cualquier restricción de la propiedad antes de soltar el primer sol. O sea, eso se obtiene fácilmente porque uno va al registro, saca una copia simple, una copia literal en el día y te enteras de con quién estás tratando. Sí. Entonces, sí. Concluido porque tenemos a un televidente en línea. Vale. Bueno, entonces redondear la idea. Para redondear la idea, esta es la primera precaución legal que tenemos nosotros que hacer, ¿no? Verificar este tema de la identidad. Y la segunda cuestión, que ya es un poco más fáctica, un poco más de hecho, tiene que ver con la constatación de las características físicas del inmueble. Si tú ya estás seguro de que legalmente está cubierto, este caso que me estás preguntando no debería darse, porque ya sabes que el inmueble tiene el área, tiene las medidas, los linderos, las restricciones, etc. Si ves que hay alguna discrepancia entre lo que se te ofrece y lo que está inscrito en el registro, allí sí hay un problema y tú inmediatamente dices, ¿sabes qué? Esto no me huele bien, mejor me retiro antes de soltar el primer sol, ¿no? Bien, tenemos en línea, a ver, a un televidente. ¿Aló, me escucha? ¿Aló? Sí, su nombre, por favor, y consulta. Francisca, de Pueblo Libre. Sí, lo escuchamos. Está el doctor Crisólogo Cáceres con nosotros viendo el tema de las estafas inmobiliarias. Le voy a decir que es un engaño. Bien, esa línea, sí, parece que se ha cortado una llamada. A ver, permítame llevarlo a otro caso, estimado doctor. Los televidentes pueden seguir preguntando sobre el tema de los terrenos, pero hay muchísimo que preguntarle a SPEC. En realidad hay muchos aspectos que preguntarle a SPEC. Me gustaría, ya que lo tengo acá, ver este tema de las comunicaciones, doctor. Este tema de la posibilidad que tiene el público de recibir la comunicación correcta en medios de comunicación, que es el área donde nosotros trabajamos. Hay empresas que por decisión propia, digamos, por ejemplo, en el caso de RBC, han decidido simplemente pues poner en su lista no poner RBC. O sea, aquel televidente o aquel ciudadano que prende su televisor y tiene alquilado una señal de cable, porque al señor de la señal de cable no le interesa, no pone o RBC o cualquier otro canal de señal abierta que corresponde. ¿Esto también forma parte de una vulneración al derecho del consumidor? A ver, todo lo que se refiere a telecomunicaciones tiene una regulación muy específica y hay entidades como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y organismos especializados como los CIPTEL que tienen que ver con el tema. En el caso, por ejemplo, de lo que es el servicio de telefonía, es un servicio regulado. La telefonía, para subir tarifas o para modificar cualquier condición contractual, tiene que presentar un expediente y sustentarlo debidamente siguiendo todo un riguroso protocolo ante los CIPTEL. Pero en el caso del cable ocurre algo muy distinto. El cable no es un servicio regulado, sino es un servicio supervisado. Consecuentemente, por ejemplo, si quiere llevar a cabo un incremento tarifario, ellos lo que tienen que hacer es notificárselo al regulador, a los CIPTEL, más no así, como ocurre en el servicio de telefonía, llegar a cabo puesto un protocolo que muchas veces involucra audiencias públicas, etcétera, etcétera. Entonces, en el tema del cable es, digamos, una zona gris en todo lo que se refiere a esto. Y al ser una zona gris, pueden darse situaciones como las que manifiesta, ¿no? Situaciones en las cuales el operador de cable local puede permitirse hacer varias cosas, ¿no? La primera de ellas, decidir qué canal local va o qué canal local no va, o incorporar publicidad local en la parrilla de la programación, aun cuando los televidentes pagan por un servicio de cable que les muestre no solo las películas, no solo las series, sino de repente hay gente que quiere ver la publicidad de otros países. ¿Hay un orificio legal con respecto a eso? No, hay gente que de repente quiere ver cuántos festivales de la publicidad han habido. Hay gente que graba los comerciales de otros países
para comparar lo bueno, lo avanzados que son, o al contrario, lo involucionados que se encuentran, ¿no? Pero en todo caso es un derecho que tiene el consumidor. Pero este tema, repito, no cuenta con una regulación tan específica que permita decir, ¿sabes qué? Oye, esto que están haciendo estas personas es una cosa malévola, es una cosa... No, pero que amerita una regulación más estricta, por supuesto. O sea, la pregunta que estás haciendo y la situación que ustedes refieren es una situación que amerita un tipo de análisis distinto por parte de la autoridad, sea de oficio o sea solicitud de parte, ¿no? Bien, doctor, el tiempo nos gana, pero muy brevemente le pido, por ejemplo, de los diarios diversos hay libertad de expresión en nuestro país, es cierto, pero el que compra un diario es un consumidor, ¿cierto? Si este diario cae en algunos excesos o en la televisión como consumidor, ¿todavía está dentro de estas zonas grises que describe o el consumidor sí tiene asidero para que pueda reclamar determinados aspectos que, por ejemplo, son exagerados de cara a las buenas costumbres, a la moral de una sociedad? Hay quienes discuten todavía si existe el consumidor de medios, es decir, si el televidente es un consumidor, si el lector de diarios es un consumidor. Hay quienes lo discuten, hay quienes lo tienen claro y dicen de que no, que definitivamente son consumidores. En todo caso, acá hay un punto. Para usar la palabra consumidor tiene que existir de por medio una relación de consumo. Una relación de consumo implica el pago a cambio de recibir un bien o servicio. En el caso del medio, en el caso de los medios de comunicación es un poquito más complicado esto, ¿no? En el caso de la televisión, por ejemplo, y en el caso de la prensa escrita existen lo que se llaman sistemas de autorregulación. Existen códigos de conducta que ellos mismos se han dado, que los propios medios se han dado, y a los cuales deben sujetarse. Códigos de conducta que les dicen pues que deben respetar el horario, si se trata de medios de radiodifusión, que deben respetar el horario de protección al menor, que deben respetar determinados parámetros, que deben promover la responsabilidad social, que deben promover modelos edificantes de conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de esos códigos incluso han sido redactados con una plantilla del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el otro lado tenemos, en cuanto a la prensa, pues el Consejo de la Prensa Peruana, que en algunos momentos ha emitido resoluciones sancionando excesos de algunos de sus asociados. En todo caso, esa es, repito, otra zona un poco gris en la cual las autoridades tendrían que mirarlo, pero con suma delicadeza, porque a veces pretender regular la prensa lleva a excesos, ¿no? Porque finalmente la libertad de informar, la libertad de manifestar lo que uno piensa es algo que no se puede restringir. El Canal 11, por ejemplo, es un canal que se caracteriza porque siempre está con su pluralidad de información, dando opiniones que muchas veces disgustan a los demás. ¿Qué pasaría si existiera algún control frente a lo que quiere decir el Canal 11, ¿no? Sería algo muy cuestionable. En todo caso es un tema que amerita discusiones y amerita análisis, pero análisis apasionados y técnicos. Así es, un debate muy importante para el país. Muchas gracias, doctor Crisólogo Cáceres. Hasta otra oportunidad. Un placer. Bien, amigos, vamos.